SER Podcast. Aunque el primer ministro británico Boris Johnson, anfitrión de la cumbre del clima que se celebra en Glasgow, ha situado las manecillas del reloj en otra hora, una hora crítica. It's 1 minute to midnight on that doomsday clock and we need to act now. Falta un minuto para la medianoche, ha dicho Johnson, adaptando a la emergencia climática esa metáfora utilizada habitualmente para hablar de la amenaza de una catástrofe nuclear. Así que vamos tarde, ha recordado al resto de líderes, más de un centenar, que han participado en esta sesión inaugural, la más política de la cumbre, que en lo práctico empieza a partir de ahora. Con la presencia también de Joe Biden, actor fundamental porque Estados Unidos es el segundo país que más gases de efecto invernadero emite a la atmósfera cada año. And every day we delay, the cost of inaction increases. Pongámonos a trabajar porque cada día que pasa los costes de la inacción crecen, pedía Biden. El trabajo duro empieza ahora, casi 2 semanas. Tienen los miles de delegados desplazados a Glasgow por delante para hacer frente a este gran desafío que la pandemia nos obligó a aparcar, el calentamiento del planeta. Vamos a analizar los compromisos que sería necesario alcanzar, fijar para evitar que la temperatura se eleve a niveles catastróficos. Esto en un 1 de noviembre ya más parecido a los de antes de que la COVID lo pusiera todo patas arriba. Estoy viniendo hace 50 y tantos años que se murió mi madre, o sea que tenía 12 años cuando se murió, o sea que de todos los años, menos el año pasado que no pudimos. Como todos los años, mientras que podamos venir, vamos a venir. Para mí, mi mujer, que ya hace 17 años. Que cementerios llenos y carreteras también llenas. 10 víctimas mortales dejan hasta esta tarde los 5,5 millones de desplazamientos previstos en este primer puente tras el verano que hoy toca su fin, y los problemas, los accidentes siguen a esta hora. DGT, Patricia Arriaga, buenas noches. Buenas noches. Poco a poco se normaliza el tráfico, pero precaución en Lleida por un accidente que obliga a interrumpir el tráfico de la Nacional 230 a su paso por Pont de Suert en ambos sentidos. Además, retenciones en Lugo, la A6 en Guitiriz en sentido a Coruña, en Burgos, en la AP1 en Zuñeda en sentido Irún, en la entrada a Valencia por la A3 en Requena y en Granada, en la A92 en Loja en sentido Antequera. Festivo nacional muy intenso. En lo internacional, víspera de citas políticas importantes aquí que vamos a analizar en Hora 25 con 3 periodistas. No sé si es que somos los periodistas los que nunca descansamos en festivo. Carmen Remírez de Ganuza, buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Garea, director del Periódico de España, buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel Rico, director de investigación de Infolibre, buenas noches. Buenas noches. 1 hora y media por delante para compensar la hora de más que ha durado el fin de semana por el cambio de hora. 1 hora más de fin de semana. Pero 2 minutos, como siempre, para resumir el día. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Francia acaba de anunciar que suspende las sanciones que iban a poner en marcha esta misma medianoche contra los barcos británicos por el conflicto pesquero entre ambos países. Lo ha confirmado el presidente Emmanuel Macron para dar tiempo, dice, a que fructifique la negociación con el gobierno de Boris Johnson. Además, hoy es el día en que Argelia ha dejado de enviar gas a España a través del gasoducto que atravesaba Marruecos y que llevaba 25 años funcionando. Argelia es nuestro principal proveedor de gas y su gobierno asegura que mantendrá el suministro a través de otro canal que comunica directamente con Almería y también a través de barcos, un proceso este último más caro que veremos cómo repercute en la factura. En Torrent, en la provincia de Valencia, 2 personas han muerto por un tiroteo en el cementerio municipal. Hay además un herido. Lo que no hay de momento son detenidos. Según fuentes policiales, los disparos han empezado por el enfrentamiento de 2 familias de etnia gitana que ha acabado a tiros. Y también día trágico en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Era un local privado, en el que un encuentro de unos menores pues ha tenido este final tan trágico, consecuencia de una intoxicación provocada por un generador. Una chica de 15 años ha muerto y otros 8 jóvenes han resultado heridos después de intoxicarse con monóxido de carbono cuando estaban de fiesta en un local abandonado. 3 de ellos siguen en la UCI. El problema, lo decía el alcalde del municipio, estaba en un generador. Y también ha hablado hoy el ministro del Interior sobre el asesinato de un niño de 9 años el viernes en Lardero, en La Rioja. El detenido por este crimen, que sigue en prisión, estaba en libertad condicional desde el año pasado, condenado por violar y asesinar a una agente inmobiliaria en el 98. Además de la libertad condicional que le dio el año pasado un juzgado de vigilancia penitenciaria, desde 2013 este hombre había tenido una treintena de permisos sin que constara ningún incidente. Todas las administraciones involucradas en la ejecución de la pena privativa de libertad han actuado conforme al principio de legalidad. Es cierto que desde el año 2013 dispuso de 39 permisos sin que se observara ninguna incidencia
en ninguno de ellos. En caso de haberse observado una incidencia, evidentemente se hubiera modificado el régimen de los mismos. Hoy han entrado en vigor los nuevos ERTEs de formación. Son ERTEs orientados a que los trabajadores puedan formarse en caso de que se cumpla la peor previsión y no vuelvan a su puesto de trabajo. Se alargarán hasta febrero y los empleados tendrán que recibir entre 30 y 40 horas de formación. Las empresas recibirán más bonificaciones por estos cursos. Y a partir de mañana, según ha anunciado el Gobierno, los afectados por el volcán de La Palma, quienes hayan perdido su casa o su negocio, podrán recibir las ayudas que ha puesto en marcha el Ejecutivo para la reconstrucción de la isla. La solicitud podrá hacerse de forma online a través de la web del Ministerio de Interior. Gracias, Isabel. Pues en La Palma nos quedamos en la contra de hora 25. Allí está una de las imágenes de este 1 de noviembre porque la ceniza del volcán, que lo cubre todo, ha cubierto también las lápidas de los cementerios. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Marina? Buenas noches. Ha escrito hoy en el diario El País un reportaje extraordinario desde uno de los cementerios de La Palma, el más grande, el periodista Guillermo Vega. He recordado otra cosa, pero con cierta relación. Hace 5 años, en el terremoto de Ecuador, la periodista Liz Arango llegó a hablar con el enterrador del pueblo de Pedernales. Ese hombre se llamaba Froilán Ceballos. Y gracias a ellos dos yo pude escribir desde Madrid, creo que la mejor primera frase de un artículo que he escrito nunca, que dice: el día que Pedernales tembló, Froilán Ceballos se echó al suelo para abrazarlo. Supongo que para calmar la tierra, y la relación de ella, de la tierra, con los muertos es una relación impactante, porque al fin y al cabo los solemos meter dentro, ¿no? Y del mismo modo que puede haber terremotos que los expulse, en ocasiones hay volcanes, como puede ocurrir en La Palma, que los entierre de nuevo, que los cubra otra vez. Y a veces solo sabemos lo que nos importan los muertos cuando no podemos visitarlos, del mismo modo que otras veces nos dimos cuenta de lo que importa el duelo cuando no podemos darle sepultura al muerto, como ocurrió durante el confinamiento, o cuando siguen, aún después de vivos, amenazados, como en este caso. Y esto es lo que ocurre cuando pasan tragedias tan devastadoras para el ser humano, que puede quedarse, como dice en ese reportaje el sacerdote de La Palma, Alberto Hernández, una persona con la pena de sus vidas y la pena también de no poder cumplir en un día como hoy con sus muertos. Manuel, que apures bien estas últimas horas, poquitas, de puente. Hasta mañana. Muchas gracias, un beso, chao. En nada, en un minuto, el análisis en hora 25 con Carmen Remírez de Ganuza, con Manuel Rico, con Fernando Garea. No se vayan, que aunque hayamos tenido puente han pasado muchas cosas y tenemos aún más en la agenda de esta semana. Un minuto y vamos con todo. En este Día de Todos los Santos, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, nos ha advertido de que estamos cavando nuestra propia tumba. We are digging our own graves. It's time to say enough. Con la jornada más política, de más alto nivel, la de los discursos de los líderes mundiales, ha empezado en Glasgow la cumbre del clima, la COP26, que de momento, y a la espera del trabajo de estas próximas 2 semanas, nos ha puesto un objetivo más allá del fijado en 2015 en París, que es contener para mediados de siglo el calentamiento global en 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales. Por delante, casi 2 semanas de trabajo para los 20.000 delegados que han viajado a Escocia, los encargados de las negociaciones y de la letra pequeña. Vamos a resumir antes lo fundamental de estos discursos. Javier Gregori, buenas noches. Buenas noches. En los discursos de los 120 presidentes o jefes de gobierno que asisten a esta cumbre del clima de Glasgow se ha buscado más la frase emotiva que el anuncio de nuevas medidas concretas, como pedían los responsables de la ONU. Por ejemplo, Joe Biden, que era el más esperado, en su intervención no ha ido más allá de su primera promesa de reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en el 2030, una medida que todavía no ha sido aprobada por el Congreso de su país. Eso sí, Biden ha advertido que no actuar saldrá mucho más caro. And every day we delay, the cost of inaction increases. En cambio, el presidente de la India se ha anunciado una mayor reducción de sus emisiones y los máximos dirigentes de países como Reino Unido, Francia y España van a destinar también más dinero al Fondo de Ayuda para los Países Pobres de 100.000 millones de dólares. En concreto, España destinará 1.350 millones con este fin que anunciaba Pedro Sánchez. Que cierre las brechas de desigualdad y que permita a todos percibir
los beneficios de la acción climática y de la transición ecológica. El tramo de los presidentes continúa mañana en la cumbre de Glasgow. Y no está de más, Javier, recordar que muchos de los estudios que han publicado los expertos en los últimos meses alertan de que ese objetivo de 1,5 grados, esa limitación, parece por un lado inalcanzable y por otro insuficiente, que vamos a sufrir ya algunas consecuencias de llegar demasiado tarde. Los científicos del IPCC, el panel de Naciones Unidas, advierten que el escenario todavía puede ser mucho peor que ahora si la temperatura media de la Tierra aumenta más de 1,5 grados. En concreto, habrá más olas de calor, más sequías, más huracanes, más gotas frías y el aumento del nivel del mar inundará parte de ciudades tan famosas como Nueva York o Barcelona. Por esa razón, a las puertas de la cumbre de Glasgow, un grupo de activistas liderados por Greta Thunberg denunciaba que los verdaderos líderes no estaban dentro, sino fuera, en la calle. That is not leadership. This is leadership. This is what leadership looks like. Según la Organización Meteorológica Mundial, los fenómenos adversos se multiplicarán en todo el mundo si se rebasa ese límite de 1,5 grados en la temperatura media de la Tierra. Frases emotivas, pocos compromisos concretos, decía Javier. Los líderes mundiales casi todos asumen la gravedad del problema, pero se van a quedar ahí en esa asunción. ¿O confiáis en que de esta cumbre salgan medidas concretas, reales, ambiciosas para frenar el cambio climático? Manuel. A ver, yo creo que una parte que es retórica sin compromisos, lo que hemos escuchado, es verdad que hay una parte que en una jornada inaugural probablemente es lo que ocurre siempre, ¿no? El problema yo creo que ya no es simplemente los discursos retóricos sin compromisos, sino que a veces se alcanzan compromisos que luego tampoco son creíbles porque no se llevan a la práctica, ¿no? La realidad es que, según las previsiones de los expertos, si siguiésemos así con los compromisos ya adquiridos respecto a la cumbre de París, terminaríamos en un incremento de 2,7 grados frente a ese máximo de entre 1,5 y 2, que es el objetivo de París, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todos los años escuchamos el que viene el lobo, que es el último minuto, frases muy bonitas, muy emotivas, pero realmente la realidad del mundo sigue yendo en la misma dirección, que es mayor calentamiento global. Obviamente no es un tema sencillo, hay temas de desigualdad entre países ricos y países pobres, y luego también el día a día, ¿no? Y yo antes de entrar en el programa estaba mirando un dato de España que para mí es muy significativo, ¿no? En el 2015 los viajes en tren eran el 6,22% de todos los desplazamientos de viajeros en España, 6,22%, y el avión 6,06%. En el 2019, últimos datos, el tren 6,44%, prácticamente estancado, y el avión 7,86%, claramente por delante, cuando el tren es obviamente, sobre esto no hay duda, el medio de transporte que menos contamina y el más verde. Bueno, esto es una realidad del día a día de lo que hacemos también los ciudadanos, lo que siguen haciendo las grandes empresas contaminantes y los políticos, bueno, pues sus compromisos, la verdad es que ojalá cambie, pero de momento hasta hoy no parece que vayan en la dirección correcta, ¿no? Decías, Manuel, que es un tema complicado, lo es porque exige cambios a muchos niveles, desde ese tan concreto que apuntabas como muchos otros. Os pido eso, primero este pequeño análisis de si van a ir un poco más allá, si creéis que van a ir un poco más allá, Carmen, los países que participan en la cumbre, de esas frases grandilocuentes de hoy. A ver, aquí lo que más importa es qué hacen los mayores emisores de CO2. Los mayores emisores, el 40% son Estados Unidos y China. Y en Estados Unidos y China hemos visto dos movimientos, positivos, pero son todavía muy, muy, muy pequeños. El de Estados Unidos, el fundamental, es retórico, pero no deja de ser importante porque es simbólico, y es que Joe Biden está en la conferencia, cosa que antes no ocurría, ¿no? Digamos que eso ya es un paso adelante, pero como bien nos ha dicho el corresponsal, realmente ni siquiera el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado esa reducción de los gases de efecto invernadero. La parte de Estados Unidos sigue siendo muy retórica, pero la parte de China, que hoy no ha estado su presidente y ha sido la gran ausencia, la más sonada. Yo también
podría apuntar una cosa positiva, y es que en el mes de septiembre anunció el presidente de China en la ONU que iba a desinvertir, es decir, a no seguir apoyando las extracciones, las plantas de extracción de carbón en el mundo. Y eso supone el 70% de todas las plantas de extracción en el mundo. Eso es también muy pequeño, pero tratándose del mayor productor de carbón del mundo, bueno, pues es lo único que ha cambiado de la última conferencia a esta. Sigue siendo China una fábrica demoledora en cuanto al calentamiento climático, y su ausencia y la presencia retórica de Estados Unidos, pues ahí se resume toda la conferencia. Todo lo demás es atrecho. Incluido lo de Sánchez. Lo de Sánchez ha estado muy bien, ha sonado bien, esto de que vayamos a poner más dinero, pero claro, lo ha remitido a 2025, que no sabemos si Sánchez va a estar aquí o no va a estar aquí, o si compromete o no la inversión española. Fernando. Bueno, además de las explicaciones que da Carmen, digamos, de geoestrategia, este es un asunto que compete a todos. Es decir, este tipo de cumbres, más allá de las frases grandilocuentes, al menos sirve para visibilizar un asunto del que probablemente no estaríamos hablando si no se hubiera producido esta cumbre, pero claro, es un asunto que se puede escalar desde los líderes que están reunidos en Glasgow a cualquier administración, incluyendo ayuntamientos, y desde luego a la sociedad y a los ciudadanos, y preguntarnos si estamos dispuestos a que se encarezca la energía porque utilicemos otras fuentes, que se deje de utilizar el carbón, que en este momento en Alemania viene a ser aproximadamente el 40% de la energía que consume, nada menos, si estamos dispuestos a cambiar todos hábitos de consumo, si estamos dispuestos, por ejemplo, a no ridiculizar a un ministro cuando dice que no hay que comer, cuando dice que hay que disminuir el consumo de carne, mejor dicho, porque afecta a la crisis climática, cuando hay que compatibilizar que haya campos de agricultura o ganadería con campos de energía eólica o solar y que hay protestas contra esto, si hay que dejar de fabricar según qué coches y eso afecta a la industria, al empleo, a los hábitos de todos nosotros que nos gusta tener determinados vehículos y no otros, si hay que prohibir el tráfico en el centro de las ciudades, que creo que es un asunto que habría del que hablar, si hay que reducir el uso de aviones, como decía Manuel Rico, cuando hemos considerado que una de las grandes conquistas de la igualdad es que haya vuelos baratos y que cualquiera pueda viajar por el mundo sin pensar que eso contamina también, es decir, no solo el problema está en esa cumbre, que también, sino que nos preguntemos si todas estas cosas y muchísimas más que podemos hacer, estamos dispuestos a hacerlas, si las administraciones están dispuestas a asumir todas esas decisiones, y si no, no servirá de nada todas esas frases grandilocuentes. En ese sentido es interesante la encuesta que publica hoy el diario El País. Aquí los negacionistas del cambio climático son residuales. Más de 9 de cada 10 personas asumen que esta es una emergencia, 9 de cada 10 creen que hay que hacer algo también de manera urgente. Los porcentajes ya bajan en el momento en el que algunas de las medidas pueden tocar al bolsillo de los ciudadanos. Quiero saludar a Antxon Olave para que nos ayude a entender la dimensión económica de este desafío. Antxon, buenas noches. Hola, buenas noches. Antxon Olave es economista ambiental, uno de los mayores expertos en cambio climático y en transición energética de nuestro país. Y por empezar por lo más reciente, el FMI le ha puesto cifras a lo que nos va a costar contener el aumento de la temperatura global en los 2 grados, ya ni siquiera en el 1,5 grados que se plantean los países como objetivo. Nos va a costar entre el 0,2 y el 1,2% del PIB mundial. En realidad esto, decimos, nos va a costar. Es una inversión. Claro, lo que no sabemos es si está al alcance de todo el mundo. A ver, efectivamente, yo creo que es una inversión, y por otro lado tendríamos que comparar que el 1,2%, suponiendo, y vamos a dar por bueno los análisis del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional al respecto, pero inevitablemente tenemos que comparar con lo que nos costaría el no hacer nada. Claro. Y el no hacer nada, según el estudio de referencia de Nicholas Stern, allá en 2007, las economías del cambio climático, apuntaba, y seguramente se quedó corto, apuntaba a un 20-25% del PIB mundial a finales de siglo. Quiere decir que en ese sentido, no hay ni remota diferencia entre lo que nos puede costar esta crisis que ya se ha iniciado, si no actuamos de manera urgente y sistemática,
con lo que nos costaría en términos económicos como un porcentaje del PIB, es decir, incluso dando por bueno ese 1,5% del PIB mundial, pues realmente a mí, particularmente como economista, me parece perfectamente asumible. Sobre todo, insisto, si lo comparamos con el coste de no hacer nada, que sería una catástrofe absolutamente sistémica y que supondría, en fin, no quiero sonar alarmista, pero muy posiblemente la autodestrucción de nuestra civilización tal y como conocemos. En ese sentido, creo que es muy importante además insistir para situar los términos del debate económico de manera precisa, como lo viene haciendo la Agencia Internacional de la Energía en los últimos años. Es decir, ahora mismo en el 80% de los países del mundo es más económico generar energía eléctrica con fuentes renovables que hacerlo con combustibles fósiles. Quiere decir que tiene, a diferencia de hace 20 años en que las alternativas tecnológicas eran notoriamente más caras que las convencionales, eso ha cambiado y ha cambiado de manera radical. Esta es una de las, digamos, pocas noticias altamente positivas que han ocurrido en los últimos 10-15 años en el debate sobre clima y transición energética. Señor Olave, entiendo entonces que la experiencia y los datos de estos últimos años han venido a desmontar esas tesis de los que pensaban que para que la economía sea competitiva pues hay que saltarse los compromisos medioambientales. Bien, eso es absolutamente, en fin, nunca ha sido cierto, ni siquiera hace 30 años, pero ya ahora mismo ya es incluso, si me permiten, hasta un poco ridículo. Si alguien defiende eso, que creo que desde luego en la literatura que yo leo sobre clima y energía ya no lo defiende nadie, ya no queda en esos términos. Hay un dato que siempre me gusta insistir, porque los datos concretos y precisos yo creo que ayudan mucho a situar estos debates, ¿no? La Unión Europea, de la que formamos parte 450 millones de personas, la economía integrada posiblemente más importante del mundo en términos comerciales, etcétera. En los últimos 30 años hemos reducido un 25% las emisiones respecto a 1990, que es la verdad que no está nada mal, y al mismo tiempo el Producto Interior Bruto, la economía, ha crecido en términos reales un 62%. Con lo cual, es decir, es una demostración empírica absolutamente incuestionable que se puede seguir generando prosperidad económica, desarrollo económico, una sociedad avanzada como es la europea, y al mismo tiempo hacer una reducción muy importante de las emisiones. Y además nos hemos planteado para 2030 que esa reducción alcance ya el menos 55%, y estamos absolutamente seguros de que la economía va a seguir creciendo y desarrollándose. Con lo cual, es simplemente una falacia plantear que el desarrollo económico y la respuesta a la crisis climática se contradicen. Nunca ha sido cierto, y menos que nunca ahora, insisto, en el que las tecnologías renovables afortunadamente han despegado, han tenido una reducción de costes disruptiva en los últimos 15 años absolutamente extraordinaria, y por lo tanto en el sector eléctrico también es importante matizar. Es donde ya se está produciendo el cambio, donde ya se está produciendo la transformación. En los próximos años tenemos que lograrlo en el transporte y en la edificación, y un poco más adelante, porque es más difícil, en la industria, en los sectores intensivos en carbono. Pero efectivamente ahora mismo ya se está produciendo esa transformación en energía. Otra cosa distinta, pero complementaria, es que no se está teniendo lugar al ritmo que la ciencia del clima nos demanda que se produzca la descarbonización. Pero para tener la película más completa son procesos que están ocurriendo al mismo tiempo y hay que tenerlos todos en perspectiva. La respuesta ni mucho menos está siendo suficientemente intensa y rápida, pero al mismo tiempo también es cierto que la transformación de la energía ya está ocurriendo, si bien todavía está, digamos, circunscrita al ámbito del sector eléctrico a nivel mundial. Sí, la transformación energética está ocurriendo, las renovables efectivamente han despegado, pero hay países que tienen economías todavía muy dependientes de sus recursos fósiles. ¿Están dispuestos a renunciar a lo que a lo mejor para ellos todavía es la gallina de los huevos de oro? Pues efectivamente ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? Por eso yo creo que yo particularmente ya... más allá de lo que pase en los próximos 15 días, los equipos técnicos que se van a quedar trabajando en Glasgow no van a ir más allá
no seamos ilusos, no van a ir más allá de las líneas que ya han marcado los líderes de sus respectivos países. Quiere decir que se avanzará en la letra pequeña y en asuntos, por supuesto, muy importantes, pero los grandes compromisos los fijan los líderes de las naciones, y en ese sentido hemos tenido dos noticias extraordinariamente importantes en los últimos días, que son las que marcan realmente el terreno de juego ahora mismo en Glasgow, que es, por un lado, China, cuyo plan nacional climático para 2030 no ha mostrado más ambición de la que ya mostraba hace, digamos, un año. Es decir, China no va a reducir de manera importante sus emisiones de aquí a 2030, y esa es una muy mala noticia. Y la segunda, que la hemos conocido hoy, que India por fin ha dicho que sí, que tiene una visión de acercarse a la neutralidad en carbono, pero en 2070, es decir, sí, en un periodo de tiempo muchísimo más alejado. India es una economía extraordinariamente importante porque van camino de ser 1.500 millones de personas. Entonces, que India y China se desenganchen del carbón es ahora mismo el núcleo duro de la respuesta a la crisis climática, en términos concretos y en términos precisos, porque es verdad que luego tenemos que hablar, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero anterior, de que esto corresponde a toda la sociedad, a todas las administraciones, a toda la ciudadanía. Todos tenemos que empujar en nuestra vida cotidiana, pero después, desde una perspectiva de conjunto, aquí estamos hablando de la transformación del sistema energético mundial, y tenemos que hacerlo en unos plazos precisos y en unas cantidades precisas. Y ahora mismo, después de que Europa y Estados Unidos han dado un paso al frente, Estados Unidos es verdad que de manera todavía, en fin, con más matices, pero los grandes emisores que quedan son sobre todo China, con muchísima diferencia sobre el resto, y después India. Sin ellos, sin una reducción importante, sobre todo de China, del consumo energético del carbón, sobre todo en su sistema eléctrico, porque yo entiendo que es más difícil quitarlo de las acerías, pero ahora mismo sí se podría quitar en los próximos años del sector eléctrico, que es donde se genera una parte importantísima de las emisiones chinas. Señor que ahora Olave, mismo... Sí, perdón. Entendemos que es usted pesimista por esto que nos estaba contando. Quería hacerle una última pregunta y ya le dejo terminar este festivo. Quería que nos contara si las presiones de las multinacionales de los combustibles fósiles, si tienen mucho peso en lo que puede salir también de una cumbre como esta. A ver, primero, porque quiero matizar lo de pesimista. Sí. A ver, igual me he escorado un poquito en una dirección, pero quiero insistir y quiero dejar claro por mi parte que en el año de preparación de Glasgow ha habido noticias extraordinariamente positivas, que no las podemos obviar en función de estos dos aspectos que he comentado yo últimamente. Es decir, el hecho de que ahora mismo haya todas las grandes economías del mundo ya hayamos decidido apostar por la neutralidad climática, por la neutralidad en carbono en 2050-2060, es el paso más importante que se ha dado desde la cumbre de París. Esto es un paso cualitativo extraordinariamente importante, que significa, en términos de incremento de la temperatura, que ahora mismo, si se modelizan esas decisiones, suponiendo obviamente que se lleven correctamente a la práctica, estaríamos en un incremento de la temperatura de 2,2-2,3 grados, ni siquiera los 2,7, porque los 2,7 corresponden a los planes que se han presentado a las Naciones Unidas, pero muchas de estas decisiones de neutralidad de carbono y neutralidad climática no se han llevado todavía como propuesta formal a las Naciones Unidas. Pero si se modelizan, estaríamos en un incremento de 2,2, 2,3, que todavía es muchísimo y es completamente inaceptable, pero desde luego es la mejor noticia que hemos tenido desde París. Esto que quede claro para matizar, que no parezca que todo matizamos entonces ese pesimismo. Sobre las multinacionales, a ver, el peso de las multinacionales privadas, para entendernos, ahora mismo sobre el sector de la energía, por supuesto, es muy importante, pero las grandes energéticas ahora mismo del mundo son los principales países productores, como Arabia Saudí, con su gran empresa pública, o Rusia, con sus conglomerados industriales energéticos. Es decir, los que realmente ahora mismo mueven, a diferencia de hace 50 años, los que ya tenemos un tiempo y nos acordamos de las Seven Sisters, las famosas
las 7 multinacionales del petróleo que movían el mundo, etcétera. Eso ya no es así. Ahora mismo los que realmente tienen la sartén por el mango del sistema energético del petróleo y del gas son básicamente Arabia Saudí, Rusia y Estados Unidos, los muy grandes productores. Luego hay otra escala de otros países pero ya juegan en otra liga. Esos son los que realmente tienen ahora mismo, diríamos, la última palabra sobre los funcionamientos del sistema energético fósil. Bueno, pues nos quedamos con ese matiz de su pesimismo. Un matiz, porque igual no todo el mundo está al tanto, y está bien que se sepa que incluso Arabia Saudí, incluso Rusia, incluso Canadá, que también es una potencia fósil, incluso Australia, que es una potencia carbonera, los 4 han aprobado que caminan hacia la neutralidad en carbono en 2050 en 2060. Es decir, la industria fósil, en términos estratégicos a largo plazo, comienza a entregar la cuchara. Nos quedamos con eso, con ese mensaje un poco ya optimista incluso, podemos decir. Antxon Olave, muchísimas gracias por explicarnos en términos económicos este desafío que tenemos por delante. Economista ambiental, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros, sí. Hasta luego. Bueno, pues en los márgenes de esta cumbre de Glasgow, y apenas unas horas de que se cumpliera el plazo que Francia había dado a Reino Unido para agilizar las licencias y las cuotas para sus pesqueros pactadas, defiende París en el acuerdo del Brexit, a solo unas horas de esta medianoche, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha paralizado de momento temporalmente la amenaza de cerrar algunos puertos a los barcos y a los productos británicos. Vamos a saludar a la corresponsal en París de la SER, Sara Canals. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha dicho Macron, Sara, desde Glasgow, que van a seguir negociando mañana, que mientras estén negociando no va a haber represalias. La reunión con Johnson en Roma, aprovechando el G20, no había rebajado la tensión entre los dos países. Reino Unido había respondido, de hecho, con otra amenaza, la de llevar a Francia a los tribunales si cumplía la suya. Pero esta tarde-noche la Comisión ha intervenido, la Comisión Europea ha mantenido un encuentro telemático con representantes de los dos países y parece que ha surtido efecto, Sara. Sí, por lo menos se ha logrado ganar un día más de margen para negociar y rebajar la tensión, y esto significa, como habéis dicho, que esta medianoche no van a entrar en vigor las medidas de represalia que anunció el gobierno francés hace una semana. El presidente Macron lo ha remarcado, ha dicho que no se impondrán sanciones mientras se esté negociando y ha añadido que habrá que esperar hasta el final del día de mañana para ver si las cosas cambian de naturaleza. Concretamente ha dicho que las próximas horas van a ser importantes y que desde el gobierno francés se espera que mañana los británicos presenten otras propuestas, así que París continúa esperando un gesto por parte de Londres. Estaremos entonces muy pendientes de cómo evolucionan las negociaciones, pero en todo caso las sanciones sí que siguen sobre la mesa si no se alcanza un entendimiento. Estas represalias consisten básicamente en prohibir a los barcos ingleses desembarcar en puertos franceses, limitando de este modo las importaciones de pescado británico, y también reforzar los controles sanitarios, aduaneros y de seguridad, y esto no afectaría, atención, solo a los barcos, sino también a camiones que cruzan la frontera francesa. Y ya por último, si me permitís, si nos centramos más ya en el fondo del conflicto, según Francia, el Reino Unido ha otorgado un 90% de las licencias acordadas durante el Brexit para barcos pesqueros europeos, y este 10% restante corresponde a pescadores franceses. Suponen alrededor de unas 240 licencias y un 40% de la cuota para Francia, y que se acordó, según el gobierno francés, durante las negociaciones del Brexit. Gracias, Sara. De nada, buenas noches. Bueno, así que tregua temporal para seguir negociando. No quiero que nos detengamos mucho tiempo en este asunto, pero no sé si pensáis que estos conflictos ponen en cuestión, como decía Macron el viernes en el Financial Times, la credibilidad de Reino Unido como socio internacional. Del Reino Unido, además, post-Brexit, un nuevo Reino Unido. Carmen. Es bastante evidente que la imagen internacional de Gran Bretaña es mucho más atrabiliaria ahora que cuando formaba parte de la Unión Europea. Yo no sé si es el momento populista, no sé si es la propia personalidad del primer ministro Boris Johnson. Creo que se ha perdido mucha seguridad
jurídica y mucha seguridad diplomática con respecto a las relaciones con Reino Unido. Y yo aplaudo la intervención de la Comisión de la Unión Europea en este pequeño rifirrafe que, por supuesto, en realidad no creo que vaya a llegar muy lejos, porque entre gigantes no se llega tan lejos nunca. Pero me gusta especialmente que la Comisión y que la Unión Europea hayan mediado en este conflicto, porque ahora Gran Bretaña es, a efectos comerciales, pues como Marruecos, es un tercer país, es un país exterior a las fronteras comunitarias, con el que aunque competa más a uno de los países miembros, tiene que ser la Comisión la que negocie. Y yo creo que en esta era post-Brexit, en la que todo es conflicto y todo es líquido y hasta gaseoso, me parece que la solvencia de la Comisión aporta mucho en esta resolución de conflictos. La Comisión, que también tiene lo suyo con el Reino Unido, porque quiere renegociar Boris Johnson también el protocolo para Irlanda del Norte. Fernando. Bueno, lo que decía Carmen tiene toda la razón. Antes había unas vías por las que discurría la resolución de los conflictos, que era dentro de la Unión Europea. De hecho, el origen de la creación de la Unión Europea hace muchos años es precisamente el poder resolver los conflictos entre los Estados europeos de una forma pacífica en todos los sentidos, y no me refiero solo a guerra, sino pacífica en cuanto a que no hagan necesidad de mediadores, ni de tribunales, ni de instancias internacionales. Eso con el Brexit se rompe y efectivamente ahora Gran Bretaña lo que tiene delante no es otro Estado igual como tenía cuando estaba en la Unión Europea, sino que ya son conflictos de la Unión Europea contra Gran Bretaña. A eso hay que unirle también el factor personal de Boris Johnson, que creo que, visto sus antecedentes, son más que discutibles, y hace que el cóctel de los conflictos permanentes en asuntos económicos, yo creo que lo tenemos servido en muchos países que tienen relaciones respecto a Gran Bretaña, y en la Unión Europea en su conjunto. Hay que recordar también que hubo algún amago con el tema de las vacunas al principio. Claro, Manuel, no sé si Boris Johnson hace el cálculo de que esta actitud a nivel interno le compensa, le beneficia. Bueno, no lo sé, quiero decir, no puedo contestar con claridad a eso. Es evidente que habrá una parte del electorado que sí. Está claro para mí que esto es la letra pequeña del Brexit, ¿no? Al final, la ruptura, la salida de Reino Unido, bueno, pues sí, se firmó en un momento determinado porque ya se habían agotado todos los plazos, pero bueno, pues tiene muchísimas consecuencias, y este es un ejemplo de esa letra pequeña, ¿no? Con Irlanda, que no es tan letra pequeña, pues llevamos meses de conflicto. Y luego también es verdad que respecto a la reacción de Francia, también llueve un poco sobre mojado desde el punto de vista de los franceses, pues también ha habido tensión últimamente con el tema migratorio entre Francia y Reino Unido, y bueno, incluso yo creo que Francia le atribuye a Reino Unido un papel no muy limpio de todo en el tema de los submarinos, que se terminó, Estados Unidos terminó llevándose ese gran contrato con submarinos para Australia, ¿no? Entonces yo creo que si acumulas la tensión bilateral entre ambos países que hubo durante los últimos, o que se ha producido durante los últimos meses, y que el Brexit al final es algo muy complicado, pues tienes la situación de hoy, que probablemente mañana, pues a lo mejor, ojalá, es un poco menos tensa. Se resuelva. Sí, hacemos una pausa corta y nos venimos a España, que mañana se va a producir la primera reunión entre los socios de gobierno, con Pedro Sánchez presidiendo, para pactar la postura del Ejecutivo en la negociación de la reforma laboral, y no está claro todavía hasta ahora si hay acuerdo en lo lejos que debe ir esa reforma. Seguimos en la mesa del análisis de Hora 25 con Carmen Remírez de Ganuza, con Manuel Rico y con Fernando Garea, y con una cita mañana inédita, la que va a encabezar Pedro Sánchez con las ministras Nadia Calviño y Yolanda Díaz, entre otros, para fijar una posición común de los socios de gobierno de cara a la reunión con los agentes sociales, de cara a la reunión del miércoles del diálogo social. Cita que han fijado a las 12.
después del Consejo de Ministros. En la semana larga que ha pasado desde que estalló la crisis entre el PSOE y Unidas Podemos, no han terminado de zanjar la cuestión clave, que es si están de acuerdo o no en los contenidos de esa reforma. Unidas Podemos ha venido deslizando que podría haber desavenencias. Mañana Yolanda Díaz va a insistir en la derogación, mientras que Sánchez ha evitado estos últimos días referirse así a la reforma de la reforma. Defiende el presidente del Gobierno que hay que modernizar y reconstruir lo que se hizo mal. Nieves Goicoechea, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez ha convocado a sus dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y a los ministros de Hacienda, Educación e Inclusión y Seguridad Social para pactar una agenda ante la reunión del miércoles sobre 4 asuntos principales del diálogo social: la derogación de los convenios de empresas sobre los del sector, la mejora de condiciones en los subcontratos, la flexibilidad de contratos inspirada en los ERTEs y la simplificación de contratos de los empleados fijos discontinuos. En este punto ya hay mucho camino avanzado con los sindicatos y es donde hay choque de posiciones entre Yolanda Díaz y Calviño, más próxima a las reticencias de la patronal, que considera muy costoso mejorar las condiciones de este tipo de contratos. Fuentes del Gobierno socialista aseguran a la SER que esta reforma laboral es de todo el Gobierno y que ambos partidos van a trabajar mañana para sacar juntos la nueva legislación. Gracias, Nieves. Por empezar por las formas, antes de meternos en el fondo, en el contenido, ¿cómo interpretáis vosotros que el presidente se involucre personalmente en esta negociación, no en el diálogo en sí, pero sí en la negociación? Unidas Podemos se lo apunta como un tanto, porque Yolanda Díaz lo había exigido, pero Sánchez ha venido respaldando estos últimos días a Nadia Calviño y su participación en las conversaciones. Manuel. A ver, yo creo que el tema de la reforma laboral es probablemente una de las más sensibles para el electorado de izquierdas. Por lo tanto, en el que más tiene el Gobierno que arriesgar o que ganar, si lo hace bien, en el sentido de acuerdo con la sensibilidad de sus votantes. Por lo tanto, a mí lo que me pareció absurdo es la pelea de la semana pasada, ¿no? Y sobre todo intentar convencer a la opinión pública de que era una cuestión de metodología. Bien, esto es completamente absurdo porque, primero, si han descubierto después de 7 meses de negociaciones que hay un problema con la metodología, vamos mal. Y segundo, si fuese un problema metodológico pero estuviesen realmente de acuerdo en todo, en los temas de fondo, pues es que eso se resolvería muy fácil. Entonces, como preguntabas por un poco por la escenografía, yo entiendo que Pedro Sánchez se implique, porque además, para que haya reforma laboral van a tener que estar de acuerdo los dos socios, porque obviamente no se puede plantear que solo una parte del Gobierno apoye esa reforma. Eso es un absurdo por completo, por lo tanto tienen que estar de acuerdo. Y dos, yo lo que creo que tienen que evitar es pues el espectáculo de la semana pasada, que solo perjudica al Gobierno y que pues tienen que tener una posición clara. Y luego ya imagino que hablaremos sobre el fondo. La posición clara para mí viene marcada obviamente por el pacto de gobierno. Carmen. Hombre, yo creo, me da la sensación de que es bastante palmario que Sánchez interviene primero para mediar y en segundo lugar para reforzar a Calviño. Porque si hubiera habido realmente un acuerdo, una solución de esta tensión, simplemente se habrían reunido las dos vicepresidentas y habrían reanudado. Una vez que Díaz dijo que efectivamente admitía la inclusión de Calviño y de todos los hombres de economía o de empleo, del Ministerio de Escrivá, de varios exponentes nuevos. Una vez que lo admitió, podían haber llegado a un acuerdo, como quien dice, bilateral. Y eso no ha sido así. El hecho de que se implique Sánchez significa que necesita Calviño ese refuerzo. Y esto significa también, sobre todo, la segunda derivada, que ya no es solo una cuestión moral o de peso o de balanza o salomónica. No es salomónica. Es que además lo que va a hacer Sánchez es incidir en un cambio de contenido, porque si no, no se habría implicado de esta manera. Si no, habría dejado de hacer a la vicepresidenta de Empleo, porque es la que realmente pilotaba el asunto y es la que estaba siendo fiel a la promesa de principios del gobierno de coalición. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que sabemos que estamos en vísperas de la recepción de unos fondos europeos que dependen muy mucho de algunas reformas nucleares, como son estas dos, la reforma laboral y la de las pensiones,
y el presidente del gobierno quiere tener absolutamente controlado el asunto y la recepción de los fondos es fundamental. Hay otras reformas que la vicepresidenta Díaz ha cometido en solitario, pues yo que sé, pues por ejemplo la subida del salario mínimo o incluso se ha llevado casi el triunfo moral de la ley de vivienda, pero la reforma de las pensiones y la reforma laboral son nucleares y ahí Sánchez tiene que decir en qué dirección le interesa que vaya el asunto. Pues por seguir ya también con el fondo, con el contenido, Fernando, ¿crees tú también que Pedro Sánchez se implica un poco para escorar esa posición del gobierno más hacia las tesis que en principio defendería la ministra de Economía, Nadia Calviño? Claro, es que fíjate, Carmen decía, Pedro Sánchez va a mediar, pero va a reforzar a Nadia Calviño. Eso no es mediar. Eso no, es más que mediar. Eso es participar en uno de los lados de la mesa. Y por otro lado, para contestar a los dos que me han precedido, Manolo decía, si después de 6 meses descubren que es un problema de metodología, vamos mal. Y yo añado, pues si después de 3 meses descubren que es un problema de fondo, vamos peor todavía. Es decir, hay un elemento, diría, surrealista en este tema y además creo que hace muy difícil esa negociación teniendo en cuenta que se tiene que terminar en solo un mes. Resulta que llevan 6 meses negociando y además en enero ya mandaron a Bruselas aquello que se llamaba el componente 23, que es donde estaban las propuestas de reforma del gobierno. Se supone que entonces estaba consensuado el fondo y ahora, cuando ya ha habido 8 reuniones de la mesa de diálogo con los agentes sociales, de repente el gobierno dice, un momento, que no tenemos posición todavía y nos tenemos que reunir para ver cuál es nuestra posición. Y además lo hacemos casi sobre la campana porque queda solo un mes para terminar ese acuerdo. Primero, delante de los agentes sociales con los que tiene que llegar a un acuerdo y en segundo lugar, los agentes sociales pueden decir, ¿y entonces de qué demonios hemos estado hablando si resulta que una de las partes de la negociación, en este caso el gobierno, no tiene clara cuál es su posición de contenido? Dice la parte socialista y la parte de Calviño, es que de pronto hemos querido participar en esta negociación que es muy importante, como explicaba Carmen, para los fondos europeos. Oiga, ¿y no se pueden haber dado cuenta ustedes mucho antes de que esto estaba ocurriendo y no en el momento en el que reciben precisamente un papel del Ministerio de Trabajo en el que les resumen todas las negociaciones de esas 8 mesas? Pues digo, como mínimo han mirado para otro lado todo este tiempo o de pronto se han dado cuenta que las negociaciones iban por donde la parte socialista del gobierno no querían que fueran. Y eso, insisto, me parece que hace mucho más difícil esta negociación a solo un mes y muy cerca del final de la negociación. Si a eso, ya termino, si a eso le metemos el factor que creo que es muy importante de las aspiraciones políticas de Yolanda Díaz, nos queda un panorama bastante complicado para un tema tan importante y tan bandera para la izquierda. Todavía más surrealista es el hecho de que el propio Sánchez dijera en el Congreso Federal que iba a derogar la reforma y han pasado una semana, 2 semanas y él está diciendo ahora que va a modernizar el mercado laboral y va a cambiar algunas. Sí, a ver, están enredados en un nominalismo a veces absurdo, ¿no? Que es derogar. A ver, si en el pacto de gobierno empieza con la frase vamos a derogar, pero luego indica en concreto vamos a hacer y da una serie de 6-7 puntos. Y eso es la clave, porque ese es el contenido importante y ahí veremos al final quién se termina imponiendo. Se van a retocar el desequilibrio actual que existe en la negociación colectiva a favor de los empresarios, con temas como la derogación de la ultraactividad, etcétera, ¿sí o no? ¿Se va a cambiar el tema de la temporalidad? ¿Sí o no? ¿Se van a cambiar las modalidades de contratación? Al final, tú a la metodología o a la escenografía le puedes dedicar cierto tiempo y ciertas peleas, pero habrá un momento en que el gobierno tendrá que tener una posición única en esa mesa para ver si se firma un acuerdo con los agentes sociales o no, y esa posición estará donde está el pacto de gobierno o se alejará de ahí, y si se aleja de ahí, el gobierno tendrá que explicarlo, porque tendrá que explicar por qué incumple algo que forma parte del pacto de gobierno y de la legislatura, ¿no? Y bueno, entonces lo veremos, pero lo que es impensable, o sea, yo lo que descarto por completo es que el gobierno vaya a firmar un acuerdo con los agentes sociales en contra
de la postura de Podemos o al revés, porque es que es absolutamente esencial que se pongan de acuerdo, que van a firmar la mitad del gobierno. Es que no, eso no está sobre la mesa. Es que no hay... Sobre todo porque luego hay que llevarlo al Parlamento y hay que sacarlo con los votos necesarios. Toda la escenificación, imagínate, hemos tenido una semana de tensión ahora, que hubiese una ruptura en ese tema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es fundamental y que tienen que ser conscientes de la importancia que tiene para el electorado de izquierdas este tema. No, yo creo que estando como estamos, parece aparentemente de acuerdo en que hay un giro en la voluntad política del gobierno, yo creo que lo que van a intentar consensuar es la presentación de ese giro, el eufemismo necesario para presentar esta reforma de una manera que se parezca lo menos posible al giro que de verdad de fondo se va a cometer. Yo no creo que Yolanda Díaz vaya a ceder en eso fácilmente. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que a mí también me resulta difícil, por supuesto. Lo que digo es que tampoco tienen alternativa, y lo dijo la propia Díaz, lo dijo el otro día, es que no tienen la alternativa al gobierno de coalición. Salvo que quiera reventar el gobierno y provocar unas elecciones antes de tiempo. Yo no lo veo, ese escenario. Yo veo que lo fundamental para este gobierno es la recepción de los fondos, la perentoriedad, la necesidad. La necesidad de este giro es tan evidente que el propio Sánchez se está desdiciendo en una semana. No, luego, Carmen, algo tendrán que inventar para quedar... ¿Es evidente para quién? Lo mejor, ¿perdón? Es evidente para una parte del gobierno, es evidente, y para la otra parte, que es la minoritaria, pero no es evidente para nada. Yo lo que veo aquí es una decisión muy beligerante por parte del presidente del gobierno de tomar los mandos de una reforma que no va a llegar a ser lo que el sector de Podemos dijo que iba a ser. Porque a esa, tomo por donde lo dejas tú, a esa posición beligerante del presidente del gobierno tiene también como causa el hecho de que lo que ocurrió la semana pasada supuso una ruptura de algunas cosas. Desde luego no de la coalición, porque coincido en que los dos son partidarios de seguir con la coalición, pero sí algunas reglas del juego más o menos tácitas internas dentro del gobierno. Es la primera vez que Yolanda Díaz lleva fuera y hace pública una discrepancia con el gobierno desde que ella es la líder, podríamos decir, de, si es que lo es, del sector de Unidas Podemos del gobierno. Es la primera vez que lo hace. Y el presidente del gobierno no habla con ella, sino que se hace a través de Félix Bolaños para intentar reconducir eso. Algo se rompió evidentemente en esa relación, no la coalición, pero desde luego, si en algún momento tiene que haber algún motivo de ruptura para la coalición de cara a las siguientes elecciones, la reforma laboral es un asunto que lo justifica, claro, porque como dice Manolo es muy sensible para la izquierda. No creo que vaya a ocurrir porque estamos todavía a 2 años de las elecciones. Ahora, si estuviéramos a mucho menos, es posible que este fuera un tema como para justificar esa ruptura, que es como suelen acabar todas las coaliciones, bueno, menos en Alemania. Empezamos a cerrar este lunes 1 de noviembre. Isabel Villar. Con la activista por el clima Greta Thunberg, que ha ido hasta Glasgow, donde se celebra la cumbre por el clima. Allí se ha reunido junto a los jóvenes que estaban protestando a las puertas de esta cumbre y les ha dicho: Inside COP, there are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously. Les ha dicho que el cambio no va a venir de ahí dentro, porque el liderazgo, según Greta, está fuera, con ellos, no dentro de la cumbre por el clima de Glasgow. Más cosas, el precio de la luz vuelve a subir mañana en el mercado mayorista. El megavatio hora valdrá 55 euros más que hoy y rozará los 146 euros. Y hablando de luces, se habrán dado ya cuenta de que en las grandes superficies, también en algunas calles, empiezan a estar colocadas las luces de Navidad. Pero ya sabes, Marina, que la Navidad no empieza hasta que llega ella. María Carey, que ha colgado en sus redes sociales un vídeo rompiendo calabazas porque es 1 de noviembre, ya ha pasado Halloween y toca inaugurar la Navidad. De fondo, su canción más famosa. En el 94 compuso Carey este villancico que cada Navidad vuelve a nuestras vidas, así que para no perder las buenas costumbres, aquí os lo dejo. Aquí nos lo dejas y a ver quién se lo quita de la cabeza, porque la canción pegadiza es un rato. Isabel, gracias. Es imposible. A ti, Marina.
Bueno, cuando toque ya le preguntaremos a Carbó cómo se presenta la Navidad, si hay que abrigarse mucho o no en Nochevieja. De momento, la ropa para mañana. Jordi, buenas noches. Buenas noches, queda lejos eso todavía, pero sí. Bueno, un buen entreno esta semana ya vamos a empezar a tener, porque van a bajar bastante las temperaturas, pero nos vamos a quedar con esa recomendación de ropa y básicamente ropa impermeable mañana, sobre todo a partir del mediodía y hasta bien entrada la noche, no en todo el país, en puntos muy concretos, Galicia, todo el Cantábrico, gran parte de Castilla y León, también el curso medio y alto del Ebro, y a última hora esta lluvia también alcanzará los Pirineos. En el resto del país sol, a ratos nubes, pero básicamente sol, temperaturas que ya empezarán a bajar, aún así todavía en el sudeste de la península ambiente un poco cálido, el descenso será más pronunciado los próximos días. Esta bajada de temperaturas, Jordi, porque la Navidad efectivamente nos queda todavía lejos, pero esta bajada de las temperaturas viene para quedarse. ¿Vamos a tener que acostumbrarnos ya definitivamente al frío o no? Seguimos jugando con esos porcentajes de qué ropa de entretiempo de abrigo tenemos que tener en el armario. Ya tiene que ganar por mayoría casi la ropa de abrigo porque viene para quedarse. De media vamos a bajar unos 5 grados, tanto las máximas como las mínimas. Para que os hagáis una idea de la persistencia, el máximo de frío llegará el fin de semana. Las noches serán prácticamente invernales. Gracias, Jordi. Hasta mañana. Buenas noches. Y en los deportes, acaba de terminar el Levante-Granada. Yago de Vega, buenas noches. Hola Marina, ¿qué tal? Muy buenas. Y otra vez vemos que el campo no se ha llenado. No es se ha un llenado poco lo que queréis comentar en el larguero hoy. hoy. Sí, es un poco la tónica que estamos viendo en los últimos partidos en la Liga Española, desde que acabó el confinamiento y desde que volvieron los aficionados a los estadios. No se terminan de llenar los campos, evidentemente los precios no ayudan, son precios altos, la gente está en crisis, irse a un campo igual 4 personas de una misma familia, estamos hablando de 200 euros, con lo cual yo creo que a día de hoy el tema del fútbol es prácticamente un artículo de lujo en la vida de las personas. Déjame que te comente también que ha terminado la 12ª jornada, que han empatado el Rayo Vallecano y el Celta de Vigo y que ha acabado el Levante 0, Granada 3. El Levante se queda en descenso, el Granada sale, se pone con 11 puntos, el Levante suma a día de hoy 20 partidos seguidos en Primera División, entre el final de la pasada jornada y el inicio de esta sin ganar un partido. Y mañana Champions. Y mañana Champions, a partir de mañana Champions, el siguiente fin de semana luego tenemos Liga, luego viene la selección. Y luego Navidad. No paramos. Te escuchamos, Diago. Hasta luego. Hasta luego. Podríamos seguir hablando de la reforma laboral y de esa reunión de mañana, que desde luego se presenta interesante. Vamos a ver si se fija ya de verdad una posición común en el Ejecutivo en la negociación de la reforma laboral. Pero es que mañana el Gobierno se va a tragar un buen sapo, en palabras de Pablo Echenique, portavoz parlamentario de Unidas Podemos. Hay sapos que saben mal, hay sapos que saben muy mal y hay otros que son vomitivos, ¿no? Y estos pues dan ganas de vomitar. El PP también se ha tenido que tragar magistrados honestos, progresistas, que toman sentencias. Esto decía Echenique en Hora 25 de los candidatos pactados por el Gobierno y por el Partido Popular para el Tribunal Constitucional, candidatos que mañana empiezan a pasar su necesario examen parlamentario. Es un trámite porque tienen los votos asegurados. Y el primero no va a ser otro que Enrique Arnaldo. Lo habitual es que los aspirantes defiendan su currículum, su trayectoria ante los diputados, luego respondan a algunas preguntas. Y del currículum de Arnaldo hemos ido contando en la SER algunos puntos más que controvertidos. Los últimos hoy mismo, que el currículum que ha enviado no se corresponde exactamente con la realidad y que además tuvo negocios con el testaferro confeso de Eduardo Zaplana, con Fernando Belot, un especialista en la creación de sociedades offshore. Lo que quería Arnaldo es que le ayudara a expandir su influencia a países como Panamá. Es una información de Miguel Ángel Campos. Campos, buenas noches. Buenas noches. Es un convenio de colaboración que firmó Arnaldo entre su empresa, otra sociedad panameña, y la del abogado uruguayo Fernando Belot para compartir clientes en España, Panamá, Brasil y Uruguay a cambio de un 30% de los honorarios. El documento, que pueden ver en cadenaser.com, fue aportado por el propio Arnaldo al sumario del caso Palma Arena para probar la pretensión de expansión internacional de su despacho, discutida por la contratación de Jaume Matas para ampliar las fronteras del bufete. El contrato fue firmado en 2009, año en el que el testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belot, ha admitido ante la justicia que inició su actividad delictiva con el exministro, al que ocultó más de 9 millones
millones de euros a través de un entramado de sociedades interpuestas. Además del caso Erial que afecta a Zaplana, Fernando Belot, experto en la creación de sociedades offshore, se ha visto salpicado por los papeles de Panamá. Y hay otra novedad sobre el caso Arnaldo que desde esta tarde les está contando la SER. Existe una discrepancia entre la realidad y el currículum que el candidato del PP ha presentado al Congreso para ser evaluado mañana. Arnaldo afirma en ese texto que abandonó su empresa en mayo de 2017, pero siguió firmando contratos al menos hasta octubre del 19 y según el registro mercantil no abandona la firma hasta noviembre del año pasado. Enrique Arnaldo, cuya idoneidad para el Constitucional estudia mañana el Congreso, siempre ha defendido su honestidad profesional. Esas son las novedades que aportamos hoy, pero por recordarlo, hay muchos otros aspectos, vamos a decir que llamativos en la trayectoria de Enrique Arnaldo que nos ha ido contando Campos estas últimas semanas. Enrique Arnaldo, asiduo a conferencias y ponencias del Laboratorio de Ideas del PP FAES, resultó imputado por malversación y cohecho al recibir un contrato amañado y supuestamente sobornar a cambio al expresidente balear Jaume Matas en el caso Palma Arena. El caso fue archivado por prescripción de unos delitos y porque no pudieron acreditarse otros. El candidato del PP al Constitucional también aparece grabado en el sumario de la Operación Lezo, diciéndole al expresidente madrileño Ignacio González, que ya se sabía investigado por su ático, que se estaba moviendo para colocar a un fiscal bueno. Su cercanía con el PP también queda acreditada por los contratos de su empresa, Estudios Jurídicos y Procesales. Tal y como avanzó la SER, administraciones controladas por el partido contrataron a la firma de Arnaldo por 979.540 euros entre 2003 y 2008. Además, propuso negocios a Jaume Matas en un correo que concluía pidiendo que contase con él para hacer dinero y con un lacónico "cuéntamelo de Panamá". Miguel Ángel Campos, gracias. A ti, buenas noches. Bueno, Arnaldo tiene los votos garantizados, pactados por el Gobierno y por el Partido Popular, pero efectivamente parece un sapo difícil de tragar, Manuel. Sí, a mí me parece lamentable. Yo creo que es un candidato absolutamente inadecuado para el Constitucional. Yo me pregunto por qué plantea el PP su nombre, ¿no? Porque obviamente el PP conocerá decenas de juristas y magistrados con un currículum intachable y que podrían ser miembros del Constitucional, pero propone a una magistrada que se tuvo que abstener en Gürtel y luego a este señor, ¿no? Yo creo que simplemente las grabaciones en las que, sabiendo perfectamente qué era Ignacio González, porque en aquel momento era muy difícil estar en Madrid en política y no saber que Ignacio González era en aquel momento un presunto corrupto, simplemente con esas grabaciones yo creo que tendría que tener la dignidad él de renunciar a el cargo. Por supuesto, todo lo que habéis ido añadiendo y explicando ahora mismo como resumen de las informaciones que han ido saliendo las últimas semanas, pues solo agrava ese perfil, ¿no? Entonces, yo creo que mañana el Congreso va a cometer un acto indigno, que van a elegir a un candidato indigno y no me entra en la cabeza. O sea, no entiendo el interés que puede tener el PP en arrastrar una institución por el fango proponiendo a un candidato como este, cuando, insisto, seguro que tendría decenas de personas a las que proponer sin un currículum tan manchado como este. Carmen. O Fernando, perdona, que querías hablar, Fernando, y como estaba mirando a Manuel que estaba interviniendo, pues no te había visto, Fernando, por favor, y luego Carmen. No, iba a decir, en la línea de lo de Manolo, que estoy de acuerdo, que hay que tener mucha desfachatez para estar durante meses, años en algunos casos, manteniendo bloqueadas instituciones con algunos pretextos como esto de la politización, que no hay exministros, la independencia judicial, y cuando llega el momento presentes a estos dos candidatos. Hay que tener mucho valor para hacer eso. Y un matiz importante, mañana no se los elige, mañana pasan por esta comisión, sí, que desgraciadamente no tiene capacidad de decisión porque el pacto ya está hecho, pero me gustaría poner un elemento, y es que a estos dos magistrados se los vota con papeleta en votación secreta, donde cada diputado pone el nombre de a quien quiere votar. Ojalá, no sé si es un llamamiento, un deseo o una constatación, algunos diputados de la izquierda cuyas direcciones
han pactado esto sean capaces de poner otro nombre en la papeleta, porque en teoría tienen margen soberano como para poner en la papeleta el nombre que quieran. A ver, yo no me atrevería a hacer un juicio sobre los negocios privados de Enrique Arnaldo. Yo estoy segura de que todo lo que habéis publicado es cierto, va a misa, y seguramente planteará muy serias dudas. No creo siquiera que en el PP los que han negociado supieran todos esos extremos. Estoy con Manolo en que... Está en Google casi. No, $1 millón de euros en contratos con administraciones públicas del Partido Esto que Popular estabais hablando de lo de Panamá, vamos, yo conozco a Enrique Arnaldo y yo solo desconocía del todo. Pero bueno, da igual. Lo que quiero decir es que para mí lo importante de todo este asunto es que la negociación que se ha hecho en torno al Tribunal Constitucional ha sido bastante desafortunada en conjunto, y no solo por el lado del PP, porque creo que la elección de los magistrados es sumamente partidista. No solamente por el lado del PP, que efectivamente Arnaldo es una persona muy significada, Concepción Espejel también es una persona significada, pero es que no lo son menos en absoluto Ramón Sáez y Inmaculada Montalbán, en absoluto. Todos han pasado por el Consejo General del Poder Judicial, todos se han significado en el órgano de gobierno de los jueces, y en concreto lo que a mí me parece más deplorable de los negociadores es que han elegido para corregir sentencias del Supremo, porque eso es lo que hacen en buena parte los magistrados del Tribunal Constitucional, a magistrados de la Audiencia Nacional. Es decir, que personas como Ramón Sáez, que ha sentenciado que el asalto al Parlamento era una defensa de la Constitución y absolvió a los asaltantes del Parlamento, que fue corregido en el Tribunal Supremo, va a ser el que corrija las sentencias del Tribunal Supremo. A mí eso me parece absurdo. Fue el que también dijo que Sergi, hoy, ¿cómo se llama? La sección juvenil de Sergi, ¿no? Sergi, de ETA. Sergi. Se me había olvidado, que Sergi no era terrorista. También fue corregido por el Tribunal Supremo, y él va a llegar al Tribunal Constitucional y va a corregir sentencias del Tribunal Supremo. Es la primera vez, bueno, no es la primera. Antes se eligió a un magistrado de la Audiencia Nacional, que era Enrique López, como miembro del Tribunal Constitucional. Pero salvo esa excepción, nunca se había elegido candidatos de la Audiencia Nacional para corregir sentencias desde el Tribunal Constitucional de los magistrados del Tribunal Supremo. Y a mí esto me parece el colmo de la politización por parte de los partidos. Han elegido a los más significados de cada bando, y esto me parece deplorable. Hay precedentes. Uno de los magistrados que cesa fue diputado del Partido Popular, Andrés Ollero. Pero fíjate que Ollero, tenemos trayectoria. Sí, pero Ollero efectivamente era un parlamentario del PP, no puede ser más significado, y sin embargo ha tenido una trayectoria al frente del Tribunal Constitucional. Bueno, yo creo que ha habido sentencias de uno y de otro bando, del conservador y del progresista. Bueno. La prueba la tienes en la última sentencia. La última sentencia, la que declara inconstitucional el segundo estado de alarma, él está con la mayoría, pero también estuvo en la minoría en la anterior. Sí, o sea y en otras le pararon, como la del aborto, por ejemplo, que hizo una ponencia. El aborto no se hizo nada. Sí, bueno, él hizo una ponencia. Pero no se votó. Bueno, pero él hizo la ponencia. Afortunadamente le dieron en la mano antes de presentarla en el Pleno. ¿Estás seguro de que el PP quería esa ponencia? No tengo ni idea, pero sé que él hizo una ponencia ultra, digamos. A lo que voy, y con esto acabo, lo fundamental es que los candidatos tengan un nivel jurídico y académico lo bastante prestigioso e importante en la carrera que les permita corregir al Supremo, porque es que no puede ser cualquiera. No. Si es catedrático, que sea un catedrático de muchísima categoría, y que si es jurista haya pasado por el Supremo. Es que si no, de verdad, no puede ser. No, pero yo estoy en contra de todos los políticos son iguales, y ahora estos 4 candidatos son iguales. No hay ningún magistrado que dicte sentencias, ningún juez al que no le hayan corregido
órganos superiores una sentencia. Es prácticamente imposible. Tú has citado dos. Y probablemente cada uno de nosotros podemos tener una opinión sobre si nos gusta o nos disgusta más una sentencia, incluso si alguien tiene conocimientos jurídicos, si está más o menos fundamentada. En el caso de Arnaldo no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que fue imputado por corrupción, por recibir contratos públicos de forma que, según el juez instructor del caso, estaban amañados, ¿vale? Y que no está condenado y no fue imputado porque esa parte en concreto prescribió. La parte del soborno no se puede demostrar, ¿vale? Entonces estamos hablando no de alguien que nos gustan más o menos las sentencias, sino de un señor que estuvo imputado en un caso por corrupción. 1. Estamos hablando de un señor, 2, que dijo que se iba a mover para ponerle un fiscal que le viniese bien a un presunto corrupto como Ignacio González. Y 3, estamos hablando de un señor que ha recibido de administraciones del PP 1 millón de euros en contratos. No son sus negocios privados que se dedica a jugar al mus con los amiguetes el fin de semana. 1 millón de euros. Un particular puede tener negocios con puede. Lo que no puede luego es ir al Constitucional. Bueno, eso ya es cuestión del PP. Y ahí vamos. No, es que una cosa es lo que puede hacer Hernández, otra cosa es lo que puede hacer el PP. Bueno, es que ese otro punto, que por cierto, también lo publicamos en Infolibre y le preguntamos, es que este señor no es un particular, es un funcionario, que los funcionarios tienen una incompatibilidad estricta de estar en empresas que reciban contratos públicos, y él a Infolibre le explicó que estaba exento de esa incompatibilidad porque la legislación en el año 2000 diferenciaba entre contratos de servicios y contratos de consultoría jurídica, sin dar mayor explicación, ¿vale? Entonces, y concluyo y resumo, no estamos hablando de un señor que nos gustan más o menos sus sentencias según la ideología política, o a quien le han corregido una sentencia, como ocurre con todos los magistrados, lógicamente. Estamos hablando de un señor con estas particularidades relacionadas con presunta corrupción o defensa de corruptos. El Partido Popular ha propuesto a Enrique Arnaldo, pero el Gobierno ha aceptado esa propuesta. Pedro Sánchez, de hecho, ha dicho que no se hace responsable de los candidatos del PP, aunque, insistimos, los ha aceptado. Esto decía desde Roma este domingo. Llevamos más de 1000 días con el bloqueo del Partido Popular y, por tanto, con el incumplimiento en la renovación de los órganos constitucionales. Lo que hemos intentado, ante todo, es proteger el acuerdo. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista se hace responsable de sus candidatos, no de los candidatos de otras formaciones políticas. Tendrán que ser otros los que respondan a esa cuestión. Proteger el acuerdo compensa, justifica este tipo de perfiles, Fernando. Sí, además hay algunos matices. No es un acuerdo entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Es un acuerdo que sale de la votación del Congreso y, por tanto, serán los diputados del Partido Socialista y de Unidas Podemos quien, en una papeleta, para completar la mayoría necesaria para elegirlos, tendrán que poner el nombre de Enrique Arnaldo y de Concha Espejel. Son ellos quienes tienen que poner en la papeleta. Además, insisto, hay que explicar que son estas votaciones tan largas en las que, por llamamiento, va cada uno de los diputados con su papeleta y la mete en una urna. No se va a saber quién ha votado a quién, pero es una decisión de cada uno de los diputados quien tiene que votar en ese momento en el Congreso. ¿Así que crees que puede haber una sorpresa? No lo sé, no tengo ni idea, pero digo que no es una decisión del presidente del Gobierno, sino que es de cada uno de los diputados que tiene que votar en conciencia, como se supone que son todas las votaciones, en este caso además en secreto, y por tanto no puede haber luego disciplina de voto, ni sanciones, ni ese tipo de cosas, y son cada uno de los diputados, insisto, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, quien llevarán en su, no sé si llaman en su conciencia, a haber puesto en una papeleta los nombres de Enrique Arnaldo y Concha Espejel. Lo que a mí me gustaría es que la sesión sea como las sesiones de Estados Unidos, en las que se hacen preguntas y se contestan. Es decir, que sea una sesión de verdad útil. Pero eso no es mañana es en comisión donde comparecen. Mañana comparecen, responden a las preguntas de los diputados. La votación será más adelante, ya veremos. Y no hay una decisión mañana, salvo tiene idoneidad, reúne los requisitos objetivos, no los subjetivos. Y luego llega la votación en el Pleno, que supongo que será la siguiente semana, pero eso no estoy seguro, donde, insisto, cada uno en conciencia tiene que votar. Por eso decíamos que lo de mañana es un mero trámite. Pueden estar más o menos politizados los 4 nombres propuestos, pero
el Partido Popular es que justifica, por ejemplo, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, ¿no?, en su supuesta intención de despolitizar organismos. Entonces, claro, estos nombres, estos currículums, pues no refuerzan mucho esa idea. A ver, yo comprendo perfectamente, o sea, a mí me parece muy tan político el nombre de Espejel como el de Sáez. Me parece exactamente el mismo. El hecho de que haya sido recusada para el caso Gürtel, bueno, pues sí, es un dato más, pero no me parece que el caso de Arnaldo no tiene nada que ver con el de Espejel. Espejel es una jurista de reconocido prestigio y sencillamente se atendió a sus afinidades o a sus relaciones personales con políticos para admitir aquella recusación. Simplemente eso, no creo que sea ningún desdoro. Pero estoy de acuerdo con vosotros en que resulta bastante paradójico, no me parece la mejor carta de presentación, claro, en el caso del PP, hacer esta selección de candidatos al mismo tiempo que se está jugando la baza y se está jugando, pues ahora parece que de verdad, yo no creí hasta este momento que fuera tan de verdad la baza de la despolitización. Yo soy más partidaria del sistema que propone el PP que el que propone el PSOE, pero no me parece que sea inválido el actual, me parece que depende más del ejercicio, de la función que ejerzan los vocales en su cargo que del sistema de elección, porque al final las tensiones políticas que se viven en el gobierno de los jueces son muy parecidas, siendo la elección proveniendo la elección del Parlamento o proviniendo de las asociaciones judiciales. Y hay, bueno, hasta el propio Supremo, me acuerdo en la sentencia del Procés, determinó que la procedencia de la elección del partidista no significaba, no ejercía ninguna influencia nociva en la independencia de los jueces que dictaban sentencias. Yo creo que es mejor la propuesta del PP, pero creo que sería mucho mejor, o sea, se bajaría un poco el suflé de la política, pero no creo que esta sea una batalla que el PP tenga que librar al mismo tiempo que está proponiendo perfiles políticos tan políticos como los de la izquierda. Rapidísimo. Sobre todo porque con la elección corporativa se garantizarían que el Consejo General del Poder Judicial sería siempre de mayoría conservadora. No, eso no es así. ¡Hombre! No es así en absoluto. Pues bueno, sería constatable. De mayoría. Por eso lo defiende el PP, porque está convencido de que va a tener mayoría la izquierda. Nos entonces, hemos quedado por pluralidad. Entonces a lo mejor estáis en contra de la democracia. Estáis en contra de la democracia. Sí, nos hemos quedado en cualquier caso sin tiempo para discutirlo hoy, que habrá tiempo de hacerlo. Le ponemos al programa el punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El 89% de los españoles es ya consciente de que hay que actuar para evitar la subida descontrolada de la temperatura en el planeta y la serie de catástrofes que ello acarrearía. Seguramente las cifras son parecidas en el resto del mundo y eso es ya una noticia extraordinaria, porque solo así, con ese incremento de la conciencia colectiva del peligro que corremos, se podrán tomar algunas de las medidas imprescindibles. Pero por mucho que digamos que somos conscientes de lo que ocurre, en realidad estamos muy lejos de asimilar las cifras de lo que está sucediendo. Por ejemplo, es difícil darse cuenta de que entre la cumbre de 2006 en Nairobi y la de hoy en Glasgow hay circulando por el mundo 500 millones de automóviles y camiones más, y que la cifra actual, 1.400 millones de vehículos, sigue creciendo a ese mismo ritmo. Difícil darnos cuenta de que el número de aviones que vuelan por los cielos se ha duplicado en los últimos 15 años y que el número de pasajeros ha pasado de 2.000 millones cuando se celebró la cumbre de Nairobi a 4.400 millones este año. Difícil darnos cuenta de que éramos unos 6.500 millones de habitantes en la Tierra en el 2006 y que ahora somos unos 7.800 millones y que esos 1.000 millones más quieren también tener su coche y viajar en avión. No se trata de que desaparezcan los coches o de que no se puede ir en avión a una isla, por ejemplo, sino de encontrar alternativas para tomar más un transporte público o tener en cuenta el tren, siempre que sea posible. Somos más conscientes que nunca, cierto, pero tenemos que serlo aún más. Punto y 25.
Fernando Garea, Carmen Remírez de Ganuza, Manuel Rico, os agradezco muchísimo que hayáis pasado aquí este día festivo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Bueno, y mañana, igual que la inmensa mayoría de los españoles, no los periodistas, mañana vuelve al trabajo Aimar Bretos después de este puente. Mucho ánimo con este martes con alma de lunes a todos y hasta la próxima. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.